Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Padre. Hija. ¿Cómo estamos hoy? Pues tú muy chula. Y además ese color vino tinto de tu abrigo te la hace lucir muy bien. Sí. ¿Vino tu esposo, don Alfredo? Sí, aquí está Alfredo ahora. Hay que nos prepare algún chiste, ¿ok? Oye, ¿y ahora nos corrieron de la cabina o qué pasó? ¿Cómo? Sí. ¿Nos corrieron de la cabina? Sí, ahora nos corrieron de la cabina, padre, ahora nos sacaron. Mira, nada más por elementos gachos o qué onda, ¿qué pasó? Están haciendo Mande. reparación. Es que están restaurando la otra cabina y nos pusieron en esta provisional mientras que se instala el equipo en la otra, padre. Dije, sí, no, pero es que se ven ladrillos, entonces a lo mejor nos pusieron de patitas en la calle o qué pasó. Bueno, qué bueno, siempre por una mejoría a tu casa dejarías. Sí. Pues me da mucho gusto saludarte, mi querida María. Oh, gracias, padre, igualmente. Pero nos pueden seguir llamando por teléfono, ¿verdad? Tu marido va a estar ahí contestando la llamada, supongo, ¿verdad? Oh, claro que sí, él aquí va a estar. ¿A qué número de teléfono? Contestando. ¿Mande? ¿Qué número de teléfono? Al área 209-225-2317. Muy bien, y también se pueden comunicar con nosotros. Me imagino que va a estar viendo los comentarios y las preguntas que hacen en Facebook, ¿verdad, María? Claro que sí. Aquí lo tengo preparado. Cuéntanos de la santa que celebramos el día de hoy. Claro que sí. Ok, hoy es el día de Santa Isabel de Hungría. Muy bien. Nos gustan los cuentos de princesas de Walt Disney, pero esta es una verdadera princesa y una reina que es un modelo para toda Europa de lo que es la caridad, y además es una princesita muy jovencita. Su padre, el rey, era hermano de Santa Eduviges, y ella se casó. Ella nació en el año de 1207, se casó muy jovencita con el rey Luis, que era muy amigo de Federico II, y ella se dedicó a auxiliar a los pobres. Ella hizo hospitales, repartía sus bienes. En su castillo daba de comer a 900 indigentes todos los días. Fíjate qué bonito. Y su esposo murió en Italia cuando iba a hacer la Segunda Cruzada. Murió debido a la peste. Entonces ella, muy jovencita, quedó viuda y se dedicó a hacer hospitales a los que ella misma iba y asistía a los enfermos hasta altas horas de la noche, dormía muy poco, y puede ser que por contagio de alguna enfermedad o por fatiga murió a la edad de 24 años. Murió en el año de 1233, me parece, pero 3 años después fue declarada santa. Por realmente el ejemplo de la obra de caridad que ella hacía. Ella vestía con el hábito franciscano de la Tercera Orden, renunció a todos sus ropajes de princesa y todas sus riquezas. Así que es muy buen ejemplo a imitar. Esta es una verdadera princesa, es una verdadera reina, que muy diferente a lo que sale en las películas de Disney, que los reyes y las princesas rodeadas de lujos palaciegos y demás. Ella se dedicó a asistir a su pueblo y a los más necesitados. ¿Ok? Así es. Me gusta la historia que se nos cuenta de ella, que ella era pues muy, muy bondadosa, que su esposo a veces se fijaba en lo que hacía y le quería decir algo, pero veía con la sencillez y con el amor que lo hacía, que mejor no le decía nada para que no se fuera a sentir. No, y realmente
se casó enamorada y fue muy correspondida. Sí. Era realmente amada. Y fíjate que cuando murió su esposo, casi recién casados, al poco tiempo dio a luz a su propio hijo, a su único hijo. Ujú. Así Muy bien. es. Así es. Bueno, Un milagro que ocurrió para que pues prácticamente su esposo no la regañara porque se encontró a un leproso en la calle y pues ya no había un lugar en donde ponerlo. Y ella lo llevó y lo acostó en la cama de su esposo. Y cuando su esposo llegó, porque ya le habían contado los chismes allá afuera, entonces lo que vio el esposo en la cama fue un crucifijo con todo ensangrentado. Entonces ya no dijo nada porque vio que se dio cuenta que lo que haces aquí en la tierra por una persona necesitada es como si se lo hicieras al mismo Cristo. es como San Martín de Tours o San Martín Caballero, que siendo soldado vio a alguien en pleno invierno indigente y cortó la mitad de su capa, porque la otra mitad pertenecía al Imperio Romano. Entonces lo que le correspondía a él, cortó la mitad de la capa y se la dio a ese indigente. Y después, cuando fue al lugar de oración, encontró el Cristo cubierto con esa capa y tuvo la revelación que Cristo le decía: hoy me cubriste con tu capa. Y precisamente aquello que hagamos al más sencillo de nuestros hermanos es a Cristo Jesús a quien lo hacemos, ¿no? Sí, así es. Y pues a mí me gusta mucho la historia de los santos porque es algo que pues nos instruye a nosotros mismos en la fe y pues esos ejemplos yo pienso que son los ejemplos que uno debiera de seguir aquí en la tierra, de procurar hacer el bien a aquel que lo necesita, como dice allí en la palabra de Dios, que es mejor dar que recibir, pero es tan bueno dar como Esto mismo recibir. dice Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez dice: siempre es mejor dar que recibir. Sí, ya, Sí. no, pero sí, qué hermoso es. Ay, gracias, eso que no me peiné hoy. Así es, padre. Pues tenemos una pregunta. Hay Pregúntame. una persona que ella quiere ser ministro de comunión y el padre se me hace que no la deja ser ministro. ¿Qué se necesita para ser ministro de comunión? Primeramente, que sea el sacerdote el que elija, ¿ok? No cualquiera puede ser ministro de la comunión, ni tampoco puede ser ministro de la palabra. Mira, hay el caso, por ejemplo, de personas muy conflictivas, personas que causan escándalo, pero que van a misa todos los días y comulgan. Pero nunca los he visto que se confiesen, pero exigen el derecho para proclamar la palabra o para dar la comunión. Pues digo, no, porque das motivo de escándalo y porque ciertamente no eres el mejor ejemplo para imitar. No se trata de que sean santos. Se atribuye a Monseñor Luis María Martínez, que decía: a mis sacerdotes no les pido solo que sean castos, sino que sean cautos. Es decir, que hay que tener cuidado de no crear escándalos. Entonces, en este caso, se pide que quien dé la comunión no sea alguien que pueda tener motivo de escándalo. Realmente, ¿quién puede ser digno ante Dios? Nadie. Hay algunas personas que se sienten tan puritanas o tan indignas que dicen: no puedo porque hay una religiosa que estaba en pecado y dio la comunión, se le secó la mano. Son cuentos chinos, ¿ok? Y hay mucha gente que le hace más caso a las historias urbanas o a las mentiras que a lo que es la iglesia. Por ejemplo, hay quienes dicen: ¿cómo voy a recibir la comunión de una mujer o de un hombre pecador
Oye, tranquilo, ¿quién no es pecador? ¿Quién es digno ante Dios? Ciertamente yo no lo soy. Soy un hombre pecador, pero no presumo de serlo. Me avergüenzo de serlo. Y es por eso que recurro a algún sacerdote para que me perdone mis pecados. Pero es más digno una imagen creada por Dios a su imagen y semejanza que la patena que hizo lo ofende con mucho amor, pero tiene mayor dignidad una obra de Dios. Entonces la iglesia nunca va a permitir algo que no sea correcto. Es decir, la iglesia no da pasos en guaracho. ¿Estoy oyendo mi propia voz o estoy oyendo otra voz por allá? Tiene mayor dignidad una obra de Dios. Entonces la iglesia no... Estoy escuchando mi propia voz. Es que como nos movimos de la cabina, quizás hay algo aquí todavía que están trabajando en ello, padre. Están buscando la forma de trabajar en ello. María Portillo, que siempre es muy leal para ayudarnos. Bueno, entonces estaba diciendo que la iglesia permite que haya ministros extraordinarios de la comunión, porque la misión del sacerdote es dar la comunión. Sin embargo, cuando se requiere un ministro extraordinario, cuando hay una gran cantidad de comulgantes y el sacerdote solo podría alargar más la duración de la misa, entonces se requiere un ministro extraordinario cuando no hay un diácono, cuando no hay un ministro instituido. Entonces se requiere un ministro para dar la comunión. Las condiciones para ser ministro, primeramente, es que debe de llevar una vida ejemplar, o sea, no dar motivo de escándalos, que haya tomado una preparación, que se haya preparado, y ahora como ya es instituido ese ministerio, se requiere que sea instituido por el obispo. Entonces, esos son los requisitos para poder hacerlo. Uno puede proponerle al padre, decirle, oiga, padre, me gustaría prepararme para ser ministro, pero depende del párroco el aceptarle o no. ¿Por qué? A lo mejor el padre sabe alguna razón y puede con toda confianza decirle, te agradezco mucho por tu oferta, pero por el momento no. Es decir, tiene todo el derecho el párroco. ¿Okay? Sí, pero no es porque una persona no sepa leer ni escribir el problema, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, se supone que puede no ser un impedimento real, pero para prepararse necesita leer y escribir, porque hay muchas cosas que son por escrito y tiene que instruirse por la lectura. Entonces un ciego no puede ser, sí puede ser. Porque si hay alguna persona que le lea, pues también. Si es una persona que no sabe leer ni escribir, pues a lo mejor puede haber alguien que le lea o que le instruya. Ahora, por amor a Dios, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Me sorprendió en Tizapán, San Ángel, una viejita de 80 años que quiso aprender a leer para poder proclamar la palabra, para conocer la palabra de Dios. Y a la edad de 80 años aprendió a leer y terminó siendo lectora en la iglesia. Y se le concedió ser lectora y leía muy bien. A los 80 años aprendió por amor a Dios. Fíjate qué bonito. Sí. No, pues, qué bien. Bueno, y tenemos fíjate que hoy estamos celebrando el aniversario sacerdotal del padre Jorge Arboleda. Así que muchas felicidades al padre Jorge Arboleda, mi tocayo, un gran sacerdote, un gran amigo, y lo felicito. No sé si vea el programa, pero de todas maneras, si ustedes lo conocen, apapáchenlo si es que ya se vacunaron, no me lo vayan a contagiar. Y si no, nada más denle un cubole así y díganle felicidades, padre Jorge. Así que hoy estamos celebrando, no sé si su aniversario o su cumpleaños, creo que es su aniversario sacerdotal. Así que felicidades al padre Jorge. Sí. ¿Cómo se llama él? Jorge Alfonso, ¿no? No, Jorge Arboleda. Como un montón Jorge de Arboleda.
Oh, ok. Jorge Arboleda. Fíjate que celebrar el aniversario de un sacerdote es muy importante porque el cumpleaños, pues yo lo celebro egoístamente y me escapo para disfrutarlo conmigo mismo. Soy muy egoísta, pero el aniversario sí es una celebración para la iglesia porque los sacerdotes nos ordenamos no para nosotros, sino para la iglesia. Entonces es un motivo de alegría de la iglesia. Y yo me alegro porque Dios eligió a este buen hombre que supo decirle a Dios, sí Señor, aquí estoy, y que es un excelente sacerdote. Así que muchas felicidades al Padre Jorge y es una alegría de la iglesia para esto. ¿Okay? Quiero también, ayer les decía de un sacerdote, amigo mío, que fue acusado falsamente hace muchos años. Se resolvió ante la corte y se demostró su inocencia. Sin embargo, hoy se volvió a sacar el caso que ya estaba resuelto por parte de un jurista en su diócesis y hoy tiene esa junta con el obispo. Así que no digo nombres, pero quiero, por favor, que oren por este sacerdote bueno para que salga adelante y para que pueda seguir ejerciendo su ministerio. Así que, por favor, oren por los sacerdotes, recen por mí también, recen por todos los sacerdotes para que podamos ser instrumentos del amor de Dios. Pero obviamente eso estaba dentro de las letras chiquitas del contrato, cuando dice, dichosos ustedes cuando los persigan, los calumnien o digan cualquier cosa mala de ustedes por causa mía. Alégrense y brinquen de contento, porque su premio será grande en el cielo. Pues de la misma forma trataron a los profetas antes que ustedes. Y hay muchos santos que han sido calumniados y que han sido castigados, como el Padre Pío, el Padre Félix de Jesús Roger, el Padre Cacho, y hay muchos otros que han sido calumniados y castigados. Así que ojalá que mi querido amigo sacerdote salga adelante y se demuestre su inocencia y se le restaure en su ministerio con todas sus licencias. ¿Ok? Oremos por él. Muy bien. Claro que sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta, chisme o comentario? Pues parece que no hay pregunta, nomás dice Cristi Guzmán dice, gracias Padre Jorge, sus pláticas son muy interesantes, saludos. Saludos. Entonces no perdamos más tiempo, invita a Alfredo que nos cuente un chiste. A ver, Alfredo, que vengas a contarle un chiste al padre. Como, no, a todo el auditorio. Como alguien que le decían, ya deja de fumar. Mi padre vivió hasta los 96 años. ¿Y fumaba? No, no se metía en la vida de los demás. Así A que ver, cuéntale un chiste. la forma de mantener una mandíbula en buen estado es no meterse donde no le importa a uno, ¿verdad? Mi querido Alfredo, estás muy serio. En serio. No, padre, es que estoy un poco sordo y ahorita está muy baja la computadora y yo a veces no oigo bien. Ah, ya somos dos. ¿Qué decías? No escucha lo que no le conviene, padre. Bueno. Mire, padre, ahora le tengo una adivinanza. Le tengo una adivinanza. Dímela. Muy bien. No soy agua ni soy sol. En medio de mar estoy. No soy agua ni soy sol. Sol. En medio de mar estoy. Una isla. Una isla. Una isla. No, es la A. Mar. Muy bien. Eso. Bueno. La otra dice, ¿qué es que en todo está? Aparte de Dios. El espacio. El nombre. Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que si lo nombras deja de existir? ¿Qué es lo que si lo nombras deja de existir? No, padre. El silencio.
Sí. Bueno, fíjate que el problema de la sordera es este. Estaba platicando alguien con un amigo y le dice, fíjate que mi mujer tiene una enfermedad muy rara y que quien tenga en relaciones con ella se queda sordo. ¿Qué? Bueno, y otro Por eso quería me que- debe haber quedado yo sordo, padre. Yo creo que mi mujer tiene un problema de sordera muy agravado. Sé que tanto oye, pues no sé, mire, va a hacer una prueba. Pregúntele qué va a hacer de cenar. Se lo pregunta a una distancia de 15 metros, luego 10 metros, vaya avanzando, y me dice qué tan sorda está. Se hace esa prueba, la mujer está en la cocina, le dice, Filomena, ¿qué vas a hacer de cenar hoy? No le contesta, se acerca. 5 metros más. Filomena, ¿qué vas a hacer de cenar hoy? No le escucha. Se acerca ya muy cerca de ella, le dice, Filomena, ¿qué vas a hacer de cenar hoy? Pollo, ya te lo dije 3 veces, pollo, pollo, pollo. O sea que el que no oye era él. Ujú. Y ya lo dice el dicho, lo que dijo Beethoven, el sordo no oye, pero compone. Así es. Sí, padre, pues mi compadre me dijo, compadre, ¿qué en verdad estás sordo? Le dije, sí, compadre, es que como mucho. Muy bien. ¿Quién dijo la frase 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16? ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo esa frase? Pues, sería Gonzalo Guerrero, el de las ardillitas. No, Schumann. Schumann. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Yo pensé que había sido Pitágoras. No, el que dijo, yo solo sé que no he cenado, lo dijo Zenón. ¿Y quién Ahí dijo, va. me encanta Juan Gabriel, me gusta Rafael? Giotto. Ya, vamos a seguirle. ¿Ya nos llegó alguna otra pregunta, chisme o comentario? No, no, padre, nomás los comentarios eran de que parece que no se estaba escuchando en el radio, pero ya ahorita sí se escucha bien. Y nomás un saludo a Sofía, que ella está viendo la programación. Muy bien, Sofía, gracias. Ok. Sí. Bueno, ¿de qué otro tema vamos a platicar el día de hoy? Ya se nos fue el Alfredo, hombre. Ya se fue don Alfredo. Yo le quiero preguntar algo, padre. A un jovencito, una jovencita, ¿qué libros son recomendables para que lea? Porque le encanta mucho leer a esta jovencita que apenas va a cumplir 13 años. Yo veo que le gusta ver, así cuando vamos por ahí a la librería, es mi nieta. Y la veo yo que ella se interesa por leer libros como de ciencia ficción. Y yo como que, pues no me gusta mucho, ¿verdad? Ahí, pero ella le gusta leer, sus papás siempre están al tanto de que no tenga nada que tenga que ver con conjuros ni nada de eso. Pero como que yo a mí en lo personal no me atrae mucho esa rama, pero ¿qué tipo de libros son recomendables que sean interesantes? Porque a ella le gusta mucho leer y ella quiere mejorar en su lectura. Ay, Dios santo. Bueno, mira, a mí me gusta mucho Michael Quoist. Él tiene varios libros, uno que son de los chavos de mi época, del siglo pasado, pero no sé qué tanto le interesaría conocer, por ejemplo, el diario de Daniel, el diario de Ana María, Triunfo, también es otro libro muy bueno. Ahora, como meditaciones muy interesantes, porque son una serie de cuentos y chistes, son los de Anthony de Melo, que se llama El canto del pájaro.
valdría la pena leerlo, es muy interesante. Libros interesantes son los clásicos. Te recomiendo El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y, por ejemplo, Juan Salvador Gaviota, de Richard ¿Cómo Bach. se llama ese? Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Está muy interesante. ¿Qué otros libros? No sé, es que, bueno, te recomiendo un clásico, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Eso es muy interesante y se aprende mucho. A mi mamá le decían, cuando veían a mi hermano Jairo, le decían que era la mamá del Quijote, porque le decían, señora, Quijote tiene, ¿eh? Sí. Sí, de Ana María, ok. Era, a ver si escribí más o menos algo, dice, de Mitchell Watts, Diario de Daniel, Diario de Ana María, me dijo, ¿verdad? El diario de Daniel, el diario de Ana María, Triunfo, también. Triunfo. Okay. Hay un libro que se llama Señor Dios, soy Ana, que es una niña pequeña que descubre, que es una genio matemática y que ella por sí misma descubre a Dios. Es interesante ese libro. Pero en fin, o sea, hay tantos también de aventuras y demás que vale la pena leerse. Siempre es bueno leer. Oh, muy bien. Muy bien, para así decirle. A mí me gusta, por ejemplo, El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Es un libro de aventuras, es muy bueno. ¿Qué otros clásicos hay? El Fantasma de Canterville, es muy bueno. El Fantasma de Canterville, de Edgar Allan Poe. Es uno de los clásicos también. Son varios libros que para qué les cuento. Ok. Sí. No, bueno. Pues está bien, ya más o menos, y ya luego le pongo el programa ahí a mi hija para que escuche bien la información, porque sí. O llévaselos, si están aquí en la librería, de una vez llévaselos, hombre. Sí, así es. Así es. Que viene Estela Castro, dice saludos. Cristi Riverago nomás dice saludos también, Estela Castro. Y luego. Fíjate que ahora ya no leo tanto. Ahora siempre me han gustado más las películas, el cine. Y la última película que volví a ver otra vez porque esta se iba a estrenar justamente el 11 de septiembre del año 2001 y se canceló su estreno por la situación de el ataque a las Torres Gemelas, pero es una película con Robert Redford muy buena que se llama El último castillo, The Last Castle, y se trata de un general que se le hizo corte marcial porque desobedeció órdenes del presidente y él decidió hacer un ataque en un punto en el cual 8 de sus soldados murieron. Entonces era un héroe, había sufrido torturas y todo, pero por desacato lo ordenan a un tiempo de prisión, o sea, un tiempo representativo. No serían más de un mes quizá, pero es una celebridad él. Y cuando entra el director de la prisión militar, pues le pide que por favor autografíe el libro que él escribió, pero lo oye haciendo un comentario con el asistente del guardián de la cárcel, o sea, del encargado de la cárcel, diciendo quien tiene este tipo de colección de armas no sabe lo que significa estar en una batalla, y en verdad. Entonces eso como que se sintió ofendido y entonces a partir de ahí se le acabaron los privilegios a este cuate. Pero está muy interesante porque
él se da a respetar por todos los demás soldados que están en prisión y le regresa su integridad humana, su dignidad y como soldados. Entonces se organizan, está prohibido saludar militarmente, pero se organizan todos, se forman en todo y lo saludan así y le hacen este aspecto. Está muy interesante. Se llama El Último Castillo y eso me impresionó realmente de cómo es el luchar por la justicia y por recuperar la dignidad humana. Es un tanto violenta, es un tanto impresionante, pero es una película que les recomiendo. The Last Castle, El Último Castillo. Vale la pena ver. ¿Ok? Ok, muy Y ahora bien. los muchachos de confirmación les recomendé, ya que se acercan estos días de la Revolución Mexicana y viene también los mártires de la Revolución Cristera, entre ellos el padre Miguel Pro el próximo martes y José Sánchez del Río también, tantos mártires que hubo en la Revolución Cristera, que si nos estamos quejando de López Obrador del mal gobierno que está haciendo, yo creo que el peor de todos fue el de Plutarco Elías Calles, cuando ser cristiano era un motivo para ser ejecutado. Así que le recomendé que vean la película La Cristiada con Andy García, en inglés se llama For Greater Glory, para una mayor gloria. También le recomiendo pues, la película de El Padre Pro, que nos habla precisamente de lo que fue este sacerdote viviendo en la clandestinidad y que se le acusó de haber atentado contra Álvaro Obregón y se le fusiló sin haberle dado la posibilidad de probar su inocencia junto con sus hermanos. Entonces, son películas que valen la pena verse y que algunas están accesibles a través de YouTube gratuitamente y si no, pues espero que los tengan en la librería parroquial. Me imagino que deben de tener esas películas que no deben de faltar, así que vale la pena verse. ¿Okay? Claro que sí, padre. Viene un comentario aquí de Brenda Vázquez que decía que si podía repetir el nombre de los libros. Y sí, pues, con mucho gusto. Los libros que recomendé son de Michel Cuast, se escribe Cuoist con Q, Cuoist, Michael Cuoist. Tiene un libro que es muy interesante para autoevaluación y para crecimiento, se llama Triunfo. Y tiene un par de novelas que son El Diario de Daniel y El Diario de Ana María. Están muy interesantes. También está, bueno, si les gustan las historias españolas, está uno de, ay, se me fue el nombre del autor, pero se llama La vida sale al encuentro, se desarrolla en Vigo, en España, ya en Galicia, y es un jovencito. Se me olvidó el autor ahorita, Martín Luis Vigil. Martín Luis Vigil. Es La vida sale al encuentro. Les recomiendo también los clásicos que son Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, se escribe Bach, Richard Bach. También el libro del mismo autor, Ilusiones. En inglés se llama, Juan Salvador Gaviota se llama Jonathan Livingston Seagull, que también se hizo película excelente con música de Neil Diamond, se la recomiendo. Y también El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, es un clásico, vale la pena si no lo han leído, léanlo, por favor. Estos son los libros que recomiendo, y pues hay un montonal de libros de aventuras y todo lo que le recomendaba de Alejandro Dumas de aventuras son Los Tres Mosqueteros, pero otro que me gustó mucho es El Conde de Montecristo, interesantísimo, muy bueno. También se han hecho películas de ellos. Bueno, son libros de aventuras, son libros muy buenos. El Fantasma de Canterville,
de Edgar Allan Poe, que es una novela de horror cómico, pero muy interesante. Es un fantasma que vive solo y abandonado y que quiere espantar a la gente, pero pues no lo logra. Está muy interesante, muy bonito. Así es, pues. Gracias, padre, por esa información. Dice Hortensia Domínguez, El Conde de Montecristo, uno de mis favoritos. Claro. José Antonio Gutiérrez dice, padre Jorge, en México se habla de indulgencia plenaria, ¿lo explica, por favor? Claro que sí, mira. ¿Cómo sería la indulgencia? Es decir, una cosa es el perdón y otra cosa es el pago de la deuda. Entonces, por ejemplo, es el ejemplo de que rompiste el vidrio de la vecina jugando. Bueno, pues se rompió y te vas y dices, señora, me perdona, se me rompió. Fue un accidente. Si no, no te preocupes. Ya estás perdonado. Si no, no hay problema. Pero tienes que pagar el vidrio. Eso sí, el perdón implica también el pagar la deuda. Entonces, eso es la idea del purgatorio. Es decir, estás perdonado, ya estás en el purgatorio, ya estás en el cielo propiamente. ¿Pero qué significa la indulgencia? Ser indulgente y se te perdona la cuenta. O sea, ya, no te preocupes, ya reparé el vidrio y estamos a mano. Eso sería el perdón y la indulgencia. De hecho, la palabra indulgente significa ser compasivo, disminuirte. Mira, en lugar de que me pagues $10,000, págame 5. ¿Ok? Eso es, soy indulgente contigo. No me puedes pagar $10,000, ok, pues dame 5 y ya estamos a mano. Eso es la indulgencia que se gana con méritos, es decir, primeramente con un cambio de corazón. Así que tienes que ir a hacerte cirugía y trasplante de corazón, no. Significa cambiar tu actitud, el arrepentirte, el recibir la absolución de tus pecados, el hacer alguna obra de caridad, etc. Esto cuando se dan indulgencias, se ganan indulgencias por alguna intención especial. Por ejemplo, en este año de San José, que todavía no termina, puedes consagrarte al Señor San José, el asistir a algún enfermo, el ofrecer tu propia enfermedad, el hacer alguna obra de caridad en favor de San José, el auxiliar a alguna persona necesitada. Todo eso te ayuda a ganar indulgencias. Ok, mi querido José Gutiérrez, que te mando saludos muy afectuosos. Gracias. Ok. Margarita Rodríguez dice, saludos padre Jorge, ya miré esa película The Last Castle con Robert Redford. Dice, sí, muy buena película. Excelente. Ya, y pues ya nomás Carmen Hurtado dice, bueno, que no se escucha, pero es que ahorita hay algo aquí. Pero se está componiendo, se está tratando de trabajar en ello. Bueno. Ok, bueno, pues muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. Y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos seguimos viendo. Gracias, Padre. Que Dios lo acompañe. Ahí nos vemos. Bye. Hasta luego. Sí, a las últimas yo no sé qué le ocurrió a El Salvador, que sí se oía bien el micrófono, pero cuando hablaba, retiraba el micrófono, captaba también la computadora y se oía doble. Que subiera la computadora 2 y la 1, dijo aquella mujer. Ok, ¿cómo le hago para salirme de aquí? Ahorita tengo que terminar esto, vamos a quitar esto de acá porque no me está dejando hacerlo. Voy a darle esta abajo. Oh, pues, necesito salirme de aquí. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.